Y vamos a un tema, mire, entre tantos robos, asaltos, todos estos temas de seguridad, pues hay temas que han quedado un poco rebasados a pesar de su trascendencia y de su importancia para el país. Se trata del tema de la medición de la pobreza. Este lunes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, dio a conocer una medición de la pobreza en la última década, del 2008 al 2018. Según el organismo, la reducción de la pobreza se estancó, de acuerdo con las mediciones multifactoriales que realiza este organismo autónomo. Las personas en esta situación, en situación de pobreza en México, pasaron de 49.5 millones a 52.4 millones, casi el 60% de la población. Personas entre este lapso de tiempo. También el único indicador que logró disminuir los índices de pobreza fue el del sector salud, uno de los sectores que paradójicamente han sido los más afectados por los recortes del gobierno del presidente López Obrador. Pero para hablar de este tema y para ayudarnos a analizar estos porcentajes, estas cifras que dio a conocer el Coneval en esta medición de 10 años del combate a la pobreza en México, se encuentra conmigo en el estudio y me da mucho gusto recibir esta noche a Mario Luis Fuentes. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, también director de México Social, una organización civil que sigue de cerca todos estos temas de la pobreza y la migración. Bienvenido, Mario Luis, un gusto. El gusto saludarte. También. Pues, ¿cómo viste estas cifras y cómo interpretar lo que nos dicen esta medición de 10 años sobre la pobreza? Lo que nos dice la medición es muy contundente. Una década y la pobreza no cede. Y cuando cede es muy marginal, 2 puntos de 2008, 2018 en términos porcentuales. Pero en términos absolutos, hoy hay 3 millones más de mexicanos que viven en pobreza, 52 millones de mexicanos. Pero esto nos dice también, una de las dimensiones yo creo que más duras del informe de Coneval, que solo 27 millones, donde estamos nosotros, no somos ni pobres ni vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto, casi 96 millones de mexicanos, a la pobreza. Es decir, 2 de cada 10, solo 2 de cada 10 no son pobres y vulnerables. El resto está en este flujo de que pueden dejar de ser pobres extremos, se vuelven pobres. Pero los que están arriba de esa línea, en cualquier momento pueden ser pobres. ¿Sería que la clase media o Quiere decir que ahorita, por ejemplo, con empleos tan precarios, con mucha gente que tiene que trabajar más de 8, 10, 12 horas, apenas logra lo mínimo. Y esto pone una dimensión, déjame una de las preguntas que nos hacemos. Estas mediciones de estos últimos 10 años, con las carencias que se han marcado, salud, educación, elementos en la vivienda, seguridad social, ingreso, no incluyen el elemento que a mi juicio está más erosionando la situación de los mexicanos, las violencias. No hay ninguna carencia. No hay ninguna clasificación que mida esto. Así es, que esté dentro de esa medición. Si tuviéramos adentro el tema es lo que tú dijiste hace rato, ¿sí? La percepción de inseguridad, los robos en vía pública, la población está en una situación mucho más pobre que esta medición nos da. Y por otra parte, sí hay que reconocer, los programas de política pública, los que había, Progreso, Prospera Oportunidades, los otros programas, en el mejor de los casos, han logrado reducir la incidencia. Sigue siendo pobre, pero recibes algo. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo va a medir el nuevo gobierno su avance, sus resultados? ¿Cómo va a ser tangible primero los pobres, como es el lema, lema, bandera del presidente? Ahora, ¿qué nos dice o a qué atribuimos este tan lento avance en 10 años si hemos invertido miles de millones de pesos en programas sociales? ¿Qué es lo que fracasa con estas cifras? ¿El modelo social o el modelo económico? El modelo económico. El modelo lo que nos dice estas cifras es que pese que hay más gente afiliada a salud, sin discutir la calidad de los servicios, pese que hay más gente que, digamos, tiene más acceso a agua, a drenaje, no es suficiente, porque lo que está erosionando es el ingreso, un ingreso muy precario. Y esto lo da la política económica. Tenemos una realidad que es la que erosiona. Aunque el sector social avance construyendo más hospitales, más escuelas, es el ingreso el que siempre va a poner a la población en situación de riesgo. Es finalmente la política económica o el modelo de desarrollo. Y esto es un drama, porque además de que habla de una brecha de desigualdad que se ensancha, ya lo decías tú, solamente el 20%, 2 de cada 10 mexicanos están fuera de este riesgo de caer en pobreza.
además de eso, hablamos de gente que, aunque trabaja, como dices tú, cada vez más 10 horas o tienen 2 empleos, no pueden salir de la pobreza. No, y en esta noción de una pobreza que todos sabemos que los indicadores con que se mide son niveles muy mínimos. Si subiéramos un poco el umbral de ese indicador, en lugar de poner afiliación al sector salud, pudiéramos calidad, digamos, atención, horas de espera, se te colapsaría. Entonces, con indicadores muy mínimos, umbrales muy mínimos, tenemos esta cifra terrible, 2 de cada 10. Pero por otra parte, nos damos cuenta que la política social no puede resolver el problema mientras el país no crezca. La pregunta es, en una economía que está ahora cada vez creciendo menos, probablemente lleguemos al 1, esto se va a agudizar. Las transferencias de los programas del presidente y las que había antes ayudan a reducir la incidencia, que se sienta, digamos, garantizan consumos mínimos. Pero si metes otros datos, digamos, sociales, obesidad, sobrepeso, un dato que para mí es el más dramático, 980,000 hogares, casi 1 millón de hogares, un niño se duerme con hambre, o porque no comió, o porque comió solo una vez. Entonces, la pobreza tiene expresiones como estas, que te habla de la enorme desigualdad y que los procesos de marginación, los procesos de exclusión, discriminación, que es otra cosa que no se mide, están ahí. Entonces, con esta medición, la realidad es que solo 2 de cada 10 mexicanos no son pobres o vulnerables, y hay una población que trabaja 12, 14 horas y apenas logra el mínimo. Y sueldos depauperados totalmente. Así es, finalmente. Ahora, te pregunto finalmente, Mario Luis Fuentes, ¿qué horizonte nos espera? Porque el presidente López Obrador ha culpado una y otra y muchas veces de este empobrecimiento de los mexicanos al modelo neoliberal, pero él mismo ya declaró que el modelo neoliberal se acabó y que a partir de hoy y de su gobierno empieza un nuevo modelo. No nos ha dicho cuál es, no le ha puesto ni siquiera un nombre. Pero ¿cuál es el horizonte? Vamos hacia una, sí, más apoyos sociales, como dices, más programas sociales, porque es más transferencias de recursos. Más transferencias de recursos y directas, además, ¿no? Pero ¿eso va a ayudar o si no hay un crecimiento económico? Si no hay un crecimiento económico que genera empleo, empleo digno, con buenos salarios, con seguridad social, las transferencias aminoran la sensación, pero no es suficiente. Y deja de poner otro elemento. Es trabajo con empleo digno, buenos salarios, pero también un sistema de salud. ¿Cuál es el paso para construirlo? Se ha construido el Instituto de Salud de Bienestar, pero todavía falta mucho y están estas propuestas de, digamos, más plazas, más hospitales. Va a tomar tiempo. Mientras tanto, el corto plazo, que es mañana, hoy, tenemos una población que va a traer más horas y está expuesta a nuevos riesgos sociales, violencias, la discriminación que se está viviendo, que tenemos que esta noción de pobreza multidimensional tan bien hecha por Coneval ya es insuficiente para comprender lo que está. O sea, ya tendría que cambiar el modelo de medición. Así es, tiene nuevos lineamientos, pero aún cuando sabemos más de la pobreza, lo que es real es que mientras no cambiemos el modelo de desarrollo para generar crecimiento por arriba del 4, distribuyéndolo con mejores salarios, por más hospitales, por más transferencias, no se va a poder resolver el problema. De estos enormes porcentajes de población en pobreza, te lo pregunto porque más adelante vamos a hablar de esta problemática que hoy emerge con una serie de marchas y plantones y protestas de los campesinos en la Ciudad de México. ¿Qué porcentaje es gente que vive en el sector rural? Bueno, la incidencia es mucho más grande. Déjame darte algunas cifras. La pobreza tiene rostro de infancia. ¿Qué quiere decir? 6 de cada 10 niños viven en pobreza. De los 40 millones en su total, más de 20 viven en pobreza. La pobreza tiene rostro de indígena. 7 de cada 10 son pobres. Es decir, si eres indígena eres pobre. Pero la pobreza también en Oaxaca, Chiapas, lugares donde tienen la presión, 7 de cada 10 oaxaqueños o 8 de cada 10 chiapanecos viven en pobreza. Y en términos rurales tienes en porcentaje mayor población, pero finalmente la expresión más dura es en las grandes concentraciones urbanas. Es decir, si eres una mujer indígena con discapacidad, la pobreza que vives es realmente inenarrable, no hay manera de explicarla. En ese sentido, no bastan las transferencias, los programas que el presidente ha hecho, ayudan, pero lo que necesitamos es crecer generando empleo. Bueno, pues ahí está la opinión de un experto en estos temas, Mario Luis Fuentes, director de México Social, profesor también investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por ayudarnos. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches.